pero no es el potencial de la celda. Porque nosotros sabemos que el potencial de la celda es ¿qué? Dinero. Es igual a el ánodo del cátodo. Cátodo menos ánodo, ¿verdad? Entonces, si busqué el ánodo, ¿cuál es el cátodo? El cátodo es el otro sistema, ¿verdad? Entonces, el electrodo de calomel saturado como referencia, entonces, aquí había un error porque ellos están diciendo que ese es el inicial del ánodo. No sería el ánodo, sería el cátodo en realidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque después me ponen en la referencia abajo restándoselo, el cátodo menos ánodo, ¿verdad? Entonces me están poniendo el de arriba es como cátodo, lo cual es correcto, ¿sí? Lo cual es correcto porque ese es el que sufre la reducción, ¿sí? Lo que se reduce es el dicromato, que gana 6 electrones para llegar a cromo 3 más, ¿verdad? Entonces él tiene que ser el cátodo. Entonces mosca ahí que hay que corregir eso. Ok, pero lo importante aquí es que nos demos cuenta por primera vez que no solamente estamos viendo el electrodo específico, que ahora vimos en la clase pasada. En la clase pasada estábamos calculando el voltaje en que el electrodo me daba, pero no estábamos calculando el voltaje de toda la celda, solamente la del electrodo indicador, ¿sí? Entonces es muy, pero muy importante saber qué me están pidiendo en una pregunta, porque a veces me piden calcule el potencial en el electrodo cuando se agrega tanto. Y a veces me dicen calcula el potencial de la celda. Entonces tienen que tener cuidado porque por lo general en ambos casos me dan el potencial del estándar, porque me están dando el sistema completo, ¿verdad? Pero si me piden calcular el potencial del electrodo, ya lo dejo hasta la primera línea, que es la línea de Nernst. ¿Con quién? Con la concentración que yo tenga, que me estén dando, o el volumen por data, entonces yo saco mi concentración. ¿Me entienden? ¿Me están siguiendo? Ok. Entonces, muy diferente es que yo haga esa parte y me hayan pedido el voltaje de la celda y yo me haya conectado con el electrodo de referencia y no de la respuesta. ¿Ok? Para que después me digan, ay, pero yo hice tal, no, pero eso no lo estamos pidiendo. Porque lo que se evalúa es que ustedes estén entendiendo el lenguaje. Pues la matemática no tiene ningún reto intelectual. Es decir, una recta a este nivel no tiene ningún reto intelectual, ¿verdad? Pero si no me entienden lo que les estoy preguntando, allí es donde está el reto intelectual. Eso es lo que se está evaluando, que ustedes entiendan el lenguaje, ¿sí? Matemática. No es matemática porque tenemos un amigo que somos un medio, un cuarto. Pero lo hizo porque estaba en una exponente, entonces era muy larga la suma y confundió la suma con una multiplicación. Entonces multiplicó. Al final perdió 5 puntos. ¿Fuiste tú, bueno? Yo me una vez Las conversiones. en convertir unidades y por ejemplo en físico-química, no sé por qué, pero tenía como una molécula de 2 átomos y por aquí, pero no recuerdo cuál era. Y yo agarré y En el despegue del logaritmo, no sé, se hicieron las cosas porque no es un problema de conocimiento, es un problema de atención, ¿sí? Entonces tengan cuidado, sobre todo cuando se les establece un logaritmo de muchas concentraciones adentro, entonces uno los tiene que despejar, ¿sí? Entonces lo que va abajo, lo que va arriba, cómo lo despejan, lo que está elevado, lo que está
¿sí? Porque eso sí es algo que yo he visto con ustedes, que por lo menos en este tema, que es en donde más aparece el logaritmo, se me pueden caer. Entonces pierden por completo. ¿Ok? Bueno, total que lo importantísimo de esto es eso, que ustedes entiendan cuándo me están hablando del potencial del electrodo y cuándo me están hablando del potencial de la celda. Si me están hablando del potencial de la celda, yo tengo que utilizar el ánodo de esa celda, que es el de referencia. A menos que me digan que, porque también puede ser, ¿verdad? Es decir, si bien es cierto que uno siempre sigue las reglas Newton, a menos que le digan a uno lo contrario. Puede ser que te especifique el problema. No, yo puse el caromeliano como cátodo. Es decir, el de referencia lo coloqué como un cátodo, no como un ánodo. Entonces tú tienes que saber dónde lo colocas, porque te están diciendo específicamente. Pero, de resto, uno sigue todas sus reglas de IUPAC, que te dice siempre que el cátodo ocurre la reducción y en el ánodo ocurre la oxidación y tú vas a colocar cátodo en mano. ¿Sí? Ok, entonces a medida que se avanza en la titulación, cada mol de hierro 2 más agregado consume, viste que entonces aquí en el texto aparece agregado. Estoy agregando el hierro 2 más que está en la boleta, ¿sí? Entonces, a medida que avanza en la titulación, cada mol de hierro 2 más agregado consume 1/6 de mol de iones de dicromato. ¿Por qué es eso? Bueno, porque tenemos nuestra ecuación en donde me dice que el dicromato más 6 hierro 2 más más 8 H más, ¿sí? Pasa a, la estoy haciendo ya directa, no estoy haciendo una por una. A 2 cromos 3 más 6 3 más 4 H igual. ¿Sí? Esa es mi ecuación redox para ese sistema. Ok, entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que este señor con respecto a este señor, ¿sí? Cuando sacamos la estequiometría, sí, lo que yo quiero averiguar es cuánto tengo de cada mol que yo agregué de hierro 2, ¿verdad? Esto es un mol de 2 o 4 negativos multiplicado por 6 moles de Fe2 más, ¿sí? Entonces es 1/6, porque yo para determinar esto, yo multiplico por la concentración de lo que yo haya agregado aquí, que esto se me vaya con esto y me da 1/6, ¿sí? Entonces, por eso es que es 1/6. Pero con respecto a este señor, estos dos, ya no es 1/6, es 1/3, porque la ecuación me lo establece así, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, nosotros tenemos varios coeficientes diferentes a los cuales vamos a elevar nuestra ecuación lineal en el libro. No es como la que vimos la primera vez, que todo se cancelaba y me daba logaritmo de 1/3 y ese término se desaparece. Vamos a ver que este en particular no se desaparece, pero sigue habiendo una gran simplificación. ¿Ok? Entonces, fácilmente se puede calcular las cantidades del biocromato y del biocromo 3 más. Se requiere de la consideración de las condiciones de equilibrio
la relación que tenemos aquí. Mira que esta relación que tenemos aquí es con respecto al dicromato, ¿sí? Es decir, que si el dicromato es el que está en la fiola, eso es antes o después de haber llegado al punto de equivalencia. Si está en la fiola debería ser antes. Si está en la fiola debería ser antes, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, yo coloco aquí, ya no es el electrodo, miren que allí aparece el potencial de la celda completa. ¿Por qué? Porque le estoy restando el 0,241 voltios que corresponde a el estándar de cálculo, ¿sí? El electrodo estándar de cálculo. Entonces, en el punto de equivalencia, igual que teníamos en la primera vez que vimos este tipo de problema, entonces tenemos que ver las estequiometrías, ¿sí? Entonces, para ver las estequiometrías, yo puedo, por ejemplo, decir que el hierro 3+, de esta ecuación, el hierro 3+ corresponde a 3 veces, la concentración del hierro 3+ corresponde a 3 veces la concentración del cromo 3+. ¿Profe? Porque ese ni 14 de lo ahora está haciendo de esta a la 8. Es a la 8, no a la 12. Yo lo tengo aquí. Ah, perdón, es dicromato. No esto. Gracias. CR2 o 7. El cromato es sin el 2 del cromo. ¿Ok? Sorry, gracias. Es el dicromato. Y ahí en la. Mira que ahí también está. Por eso. Es decir, ese oxígeno que está ahí debería ser O7 y la carga 2 negativa, ¿sí? En el caso del cromato es una sola carga negativa. ¿Sí? Ok, entonces estamos claros que tenemos esa relación estequiométrica, ¿no? Si yo voy a tener el eje 3+, entonces eso me da que 6 F3+ por 2 cromo 3+, ¿verdad? Entonces eso me da que voy a tener la 6 entre 2, me da 3, ¿verdad? Esto me da 3 cromos por cada hierro que yo tengo en el sistema, ¿sí? Y eso es lo que me está diciendo aquí. Entonces tengo que estar pendiente de mi estequiometría. Entonces fácilmente pueden calcular las cantidades de dicromato y de cromo y además se requieren las condiciones de equilibrio para calcular las concentraciones de hierro 2 y hierro 3. En este caso es lo mismo que acabamos de ver, no tiene ninguna diferencia. Ok. Ajá. Cualquier pequeña cantidad de hierro 3+ se puede convertir nuevamente en hierro 2+. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de equilibrio, que lo vimos cuando se nos fue para atrás la reacción de la vinculación, ¿no? Lo cual a su vez convertirá cada 2 moles de cromo 3+ en un mol de dicromato. ¿Por qué? Porque aquí esto es mi relación que tengo aquí, 2 a 1. ¿Sí? Hasta ahora esto por aquí está 1. Sí. Ok. ¿Qué ocurre? Entonces aquí aparecen 6 electrones en una de las semi-reacciones del electrodo y en el otro aparece un electrón. ¿Sí? Entonces cuando yo voy a escribir el sistema en equilibrio,
se me presenta la siguiente, vamos a decir que es una dificultad que puedo, no es muy difícil, pero es una pequeña dificultad. Vamos a ver, si yo escribo el potencial en el equilibrio desde el punto de vista del hierro, yo no tengo problemas, ¿verdad? Porque esto es Fe 3 más, pasando a Fe 2 más. Siempre acostúmbrense a esto para que ustedes mismos sepan, estoy pasando de esto a esto. Mi reducción es de hierro 3 a hierro 2. Con eso ya yo sé quién va arriba y quién va abajo en mi ecuación de Nernst. 0,059, 1, logaritmo de F2 más entre F2. Y la otra forma de escribirlo sería entonces con el dicromato, que sería el dicromato pasando a cromo 3 más, que es reducción, menos 0,059 entre 6, logaritmo de todo lo que implica mi reacción estequiométrica. Entonces, por eso siempre tengo que escribir mi reacción estequiométrica para saber dónde estoy parado y para saber cómo voy a relacionar esas estequiometrías. Entonces, cromo 3 más elevado al cuadrado por más nada dividido entre el dicromato aquí sí va mi protón a la gaseosa. ¿Sí? Sí. Ajá. Pero ahora yo quiero hacer el mismo procedimiento que aprendimos el lunes, que era que sumábamos las dos. ¿Verdad? No, pero Poncho, la primera no es una fracción, ¿no? Entonces, voy a cerrar esta geometría y esto que está aquí lo multiplico por 6. Porque si yo multiplico esto por 6, ¿verdad? La de abajo, la de abajo, la de abajo. La de abajo, la sería la de 6. Exacto. Ajá. ¿Por qué? Porque si yo multiplico toda esta por 6, al multiplicar este 6 aquí en este factor, estos dos 6 se van. Sí. Se me eliminó la fracción y puedo sumar las fracciones mucho más fácilmente, ¿verdad? Y en vez de poner